Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en este servicio Mana en Español. Nosotros continuamos orando por ustedes, orando para que el Señor los cuide, los bendiga y les provea a cada una de sus necesidades, especialmente en este tiempo donde la mayoría de nosotros nos encontramos en nuestros hogares. A menudo vamos a nuestros trabajos, algunos han perdido sus trabajos, pero Dios es fiel y Él es bueno y Él es misericordioso y Él nunca, nunca, nunca te abandonará, te dejará. Por eso nosotros te damos la bienvenida a esta tercera parte de nuestra serie, los 7 dichos de Jesús en la cruz, que son muy importantes, de beneficio para nosotros, y si nosotros en realidad meditamos en ellos, vamos a adquirir cierto conocimiento y entonces vamos a tomar ciertos pasos para nosotros mantenernos cerca de nuestro Salvador. Cuando nosotros agregamos estas narrativas apasionadas de los evangelios en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, nosotros vamos a ver o vamos a encontrar 7 dichos que Jesús dijo mientras Él se encontraba en la crucifixión, en la cruz. Y algunas de esas cosas que Jesús dijo fueron planificadas. Era como si Él se lo hubiera aprendido, los hubiera practicado y los hubiera dicho. Y más tarde lo vamos a ver en el Día de las Madres, uno de estos dichos que nosotros a veces decimos, eso como que lo practicó. Pero en realidad, esto era natural, se veía natural para Él. Las cosas correctas en el momento correcto para que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Por eso a veces nosotros decimos, pues, ¿por qué Él dijo esto? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues entonces, por eso es que nosotros estamos aquí con esta serie, para que nosotros podamos investigar eso que Jesús dijo mientras estaba en sufrimiento, en agonía, en la cruz. Y después hay otras palabras que parecen salir de los labios de Jesús mientras Él se encontraba angustiado, en dolor, en sufrimiento, a lo mejor hasta en duda nosotros podríamos decir. Pero todo lo que Jesús dijo fue poderoso. Fue tan poderoso que era profundamente emocional, a pesar de que nosotros sabemos que se encontraba ya casi sin fuerzas. Pero esto que Él dijo puede cambiar nuestras vidas. Puede cambiar nuestras vidas hoy si nosotros las tomamos en consideración y meditamos en ellas. ¿Por qué Él dijo esto? Pues por eso, esta serie. Sí, y a través de esta serie nosotros estamos explorando estas expresiones de Jesús. Queremos entender más profundamente qué estaba sucediendo mientras Él estaba allí en la cruz. Pero no solamente que nosotros debemos de saberlas y meditarlas, sino que debemos aplicarlas a nuestras vidas. Pero hoy día, no en el pasado, no en el futuro, tenemos que aplicarlas hoy día. Y para poder empezar o comenzar y establecer este mensaje de hoy, tenemos que regresar al principio. Y hablando de principio, había un señor que se llamaba Daniel, que llegó a su casa del trabajo como a las 5 de la tarde, como él de costumbre, llegaba a su casa. Y tan pronto él entra a su casa, su esposa Judith comienza con su gritería con él. ¿Por qué no te limpias los zapatos o los pies antes de entrar a la casa? Yo creía que tú ibas a venir hoy para almuerzo, pero no viniste a almuerzo. Yo creí que tú ibas a
a traer el encargo que yo te dije que trajeras de la tienda? ¿Acaso no te preocupas ya y no me compras flores como lo hacías antes? Ese maltrato verbal que persistía, las críticas que continuaban de ella para él, eso duró como 2 horas. Nada que Daniel dice o hizo estaba bien ante los ojos de ella. A las 7 de la noche, Daniel estaba allá cansado de todo lo que había oído. Y él sabe que no se podía poner pico a pico con ella, porque ahí sabemos que perdemos la batalla. Pero él trató de conseguir un ambiente de cómo acercarse a ella en una manera diferente. Él le dice, mi amor, por favor, comencemos de nuevo. Yo regreso afuera y cierro la puerta, espero un minutito, entonces abro la puerta y entro. Nosotros podemos hacer esto, ¿verdad? Sí, ¿estás de acuerdo, mi amorcito? ¿Qué piensas? Y ella le dice, ok, no hay ningún problema. Así que Daniel se pone su abrigo, sale de su casa, cierra la puerta, espera un par de minutos, entonces entra y dice, mi amorcito, llegué a la casa. Lo dice con una sonrisa, como un modo de un cántico, una alabanza. E inmediatamente le anunció, mi amor, estoy en casa, ya llegué. Y ella dice, ¿y dónde estabas? Son casi las 7 de la noche. ¿Y dónde tú estabas? Porque no estabas, son 7 de la noche, llegaste tarde. Por más que uno trata, todos los hogares no son así. Esto es solamente un chiste, ¿ok? Pero, hablando seriamente, vayamos al principio para ver cómo Dios estaba bregando, nosotros podemos decir, o lidiando con su pueblo. Dios siempre es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Dios nunca nos abandona. Y tenemos que saber eso, porque eso es una promesa de Él. Y lo podemos ver por medio de la palabra, pero si nos vamos a cada palabra o a cada verso o a cada libro, pues nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Pero solamente te voy a acordar ciertas áreas donde Él hizo una promesa de que nunca, no importa si fallamos, si somos infieles, Él nunca nos abandona. ¿Okay? Yo quiero acordarte en el principio, cuando Adán y Eva en el huerto, en el jardín, ellos fallaron, pecaron y por causa de eso se separaron o fueron separados de la presencia de Dios, porque Dios es santo. Ellos habían acabado de pecar. Mas, sin embargo, Dios, en vez de terminarlos o abandonarlos, lo que hizo fue que le dio una promesa. Y Él le prometió que iba a traer a alguien, a un Jesús, que iba a abrir un camino nuevo, un modo nuevo para que ellos pudieran una relación bien cercana con el Padre Celestial. Y esta promesa lo hizo cuando le dijo al enemigo que pondré enemistad entre tú y la mujer. Tú le vas a morder el talón, pero él te va a aplastar la cabeza. Esa es la promesa que él le hizo a Adán y Eva en el jardín. Pero no solamente Adán y Eva, Noé. En ese tiempo de Noé el mundo estaba completamente perdido, mas sin embargo Noé y su familia se mantuvieron fieles. ¿Y qué sucedió? Que él los preservó. Él no los eliminó a ellos. Él creó el barco, como nosotros decimos, el arca de Noé. Y desde ese momento en adelante, por medio de su familia, se pobló la tierra una vez más con personas y volvieron otra vez a creer en Dios, pero también a separarse del Señor. Dios podía exterminar la humanidad en ese momento. Todos. Sin embargo, por causa de que ellos se mantuvieron fieles, Él mantuvo o preservó a Noé y a su familia. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? De la misma manera. Ellos vieron la mano poderosa sobre Dios, de la mano poderosa de Dios obrando en ellos para proveerles, para librarlos, para todos los obstáculos, para darle la libertad de que ellos pudieran ir a un lugar y alabar y glorificar su nombre. Ellos fueron infieles, mas sin embargo, Dios nunca los abandonó. Le dieron ganas, pero nunca los abandonó. Mas sin embargo, nosotros también podemos ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba con sus discípulos y todos ellos reconocieron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios que venía. Pedro
En este caso, así como era él, que dijo que él hacía cualquier cosa, hasta la vida podía dar, mas sin embargo lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Dios? Lo restauró y lo acercó a él. Lo que hizo fue que lo sanó. Y así mismo puede hacer con cada uno de nosotros. Si nos separamos, creemos, nos separamos, creemos, nos separamos. Tenemos que tomar en cuenta que hay una promesa que Dios dice que jamás y nunca se va a separar de ti, o te va a dejar o te va a abandonar. No, Pablo tuvo lo mismo. Pablo estaba peleando en contra del mismo Dios, el creador del Dios que él creía. Él estaba en contra de él. Mas sin embargo, él lo transformó y lo trajo a él y le sirvió a Dios por muchos, muchos, muchos años. Y sabemos lo que él pasó. Mas sin embargo, Dios siempre estuvo con él. Y nosotros es de la misma manera. Nosotros venimos y creemos en Dios, sabemos que hay un Dios, pero ¿le somos fieles? Pues es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. La fidelidad trae compañerismo con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Pero la infidelidad lo que hace es que nos invita al abandono, nos separa, nos sentimos con vergüenza, nos sentimos mal, sentimos diferente. Y en vez de buscarlo, lo que hacemos es que nos alejamos más y más y más. Por eso es que la infidelidad, por causa del pecado, es un peligro. Nosotros tenemos que buscar ser fiel al Señor en todo el tiempo. Y si fallamos, pues Dios es justo. Y Él promete que si nosotros nos arrepentimos, confesamos, pedimos perdón, Él nos perdona. Y entonces volvemos a tener una relación bien cercana con Él. Si Dios no nos abandona, aun cuando nosotros somos infieles, tenemos que aprendernos eso. Yo te voy a dar ciertos ejemplos por medio de la Biblia, promesas que Él ha hecho a ciertos, podemos decirle, héroes en el Viejo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento. Miremos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, que dice, Él le hizo una promesa a Jacob. Y sabemos lo que Jacob hizo. Por eso tuvo que huir y esconderse de su familia, de su hermano especialmente. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Él dijo que lo iba a cuidar, que lo iba a proteger, que lo iba a regresar a la tierra. Y una vez más, si seguimos leyendo el Viejo Testamento, Él lo hizo así, de esa manera. Pero antes que eso, en ciertos capítulos antes que eso, en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 31, dice, porque Dios, misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Aquí vemos estas promesas que son de gran beneficio para nosotros. Y si lo hizo con ellos y nosotros nos mantenemos fieles, si ellos no fueron completamente fieles, ellos fallaron en sus tiempos también. Y nosotros vamos a fallar. Mas sin embargo, Él promete que no importa, Él será fiel con nosotros. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a cruzar a la tierra prometida. Él iba a cruzar el río. Y Moisés no podía ir. Mas sin embargo, le pasó la batuta, como nosotros decimos, hizo que le dijo a Josué que tuviera el mando y que llevara el pueblo al cruzar a la tierra prometida. Pero Dios le prometió esto a él. En Josué capítulo 1, versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En todos los días de tu vida. Esa fue la promesa que le hizo a Josué. Porque Josué se mantuvo fiel. Now, continuamos leyendo, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Una promesa que nosotros podemos clamarla para nosotros también. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 57 dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampares ni nos dejes. Y si seguimos leyendo, vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mientras nosotros nos mantenemos fieles, Dios nos da esas promesas. Dios puso esas promesas ahí para que nosotros nos recostáramos de ellas y pudiéramos vivir de una manera correcta. Y siéndole fiel al Señor, el Señor nunca, no importa. Porque a veces las situaciones en nuestras vidas vienen para que nosotros crezcamos en fe, dependamos de Él y que cada vez que nos encontremos con una situación, en vez de ocurrir a otras cosas, vayamos al Señor primeramente. Cuando Él es primero en nuestras vidas, Él se va a mantener bien cerca de nosotros. Y a pesar de que nosotros seamos infieles por X razón, Él siempre se mantiene fiel. Sí, esta es la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, caminando con el Señor. Ellos estuvieron complacidos mientras todo estaba chévere, pero de momento ellos se acostumbraban a todo lo bueno, entonces venían y empezaban a buscar a otros dioses. Ellos se descarriaron y Dios los disciplinó. ¿Por qué los disciplinó? Pues porque después, cuando ellos se encontraban en sufrimiento, clamando y sufriendo, Dios venía y los rescataba. Entonces, ¿después qué pasa? Y después de caminar por un tiempo, volvían una vez más y se descarriaban y buscaban al Señor. Se descarriaban y buscaban al Señor. Hacían lo incorrecto y entonces clamaban a Él. El Señor los rescataba y ellos volvían a estar un tiempito fieles. Este era un ciclo que se repite una y otra vez en el pueblo de Israel, pero también se repite en nosotros. Nosotros cuando nos encontramos en dificultades, cuando estamos confundidos, la disciplina de Dios va a venir sobre nosotros. Mas, sin embargo, esa disciplina nos deja saber que no nos ha abandonado. Esa disciplina lo que hace es que nos acerca a Él. En vez de irnos a otro lado, acurramos una vez más a Dios, que es el Dios de la misericordia. Si la disciplina construye una intimidad, no un abandono, ni un alojamiento. No, la disciplina nos hace para que nosotros podamos hacer lo correcto. En el Evangelio o en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si tú eres hijo de Dios, Dios en algunas ocasiones, cuando nosotros empezamos a irnos hacia la izquierda o hacia la derecha, en vez de estar enfocados en Él, siéndole fiel, Él nos va a disciplinar. Pero Él dice que no te desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Él te ama. Sí, la disciplina y el azote es para que nosotros hagamos lo correcto y nos acerquemos cada día más a Él. La disciplina de Dios siempre nos acerca a Él. A lo mejor puede ser dificultoso en algunas ocasiones, o se puede sentir incómoda o extraña, pero ¿cómo puede ser que yo estoy pasando por esto? ¿O cómo puede ser que el Señor está permitiendo esto? Él te está enseñando algo. Él te está dirigiendo para que te acerques a Él. Él nunca te separa o se separa de ti y Él nunca se va a alejar de ti. Pero aquí es donde nosotros realizamos que nosotros merecemos ser abandonados. Debemos estar alejados. ¿Por qué nosotros debemos de estar alejados? Porque nosotros a veces nos decimos que yo no sé por qué yo soy así. O yo no sé por qué yo hago estas cosas sabiendo que eso es malo, sabiendo que a Dios no le agrada eso, yo continúo haciéndolos. Mas, sin embargo, ahí es donde nosotros realizamos de que verdaderamente yo no me merezco el amor de Dios. Y es cierto, ninguno de nosotros nos merecemos el amor y la fidelidad del Señor para con nosotros. Pero de esa no es la manera que Él es. Entonces nosotros tenemos que ir al Evangelio. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de rostros su rostro, o ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros nos
alejamos, cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros hacemos nuestros propios caminos, tomamos nuestras propias decisiones en vez de hacer lo que Él requiere de nosotros. Porque en realidad puedo decir requieren, Él quiere, porque es de bien para nosotros. Él continúa siendo Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que el pecado hace? El pecado te separa, el pecado te destruye, el pecado te aleja de Dios, el pecado rompe las relaciones con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo esto trabaja? Yo he pecado, usted ha pecado, nosotros hemos nacido en pecado, hemos persistido en pecar y para algunos de nosotros hemos confiado en Jesús, pero todavía, a pesar de que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, a Jesús, continuamos haciendo y tomando nuestras propias decisiones. Hemos continuado, pecamos día a día. Pero todavía, a pesar de que nosotros pecamos, Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros porque Él sabe todo nuestro interior. Y nosotros sabemos qué es lo que hace el pecado. Nosotros sabemos esa contestación. No es un misterio, sabemos que Él nunca nos abandona. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz y pagó la penalidad por tu pecado y por el mío. Y nunca nos abandonará. ¿Por qué? Segunda de Corintios nos lo explica. Dice en el capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, ese es Cristo Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra perfección. Cristo Jesús es y será el que ha pagado todos nuestros pecados en el pasado, en el presente y en el futuro. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Él cargó y tomó la penalidad, lo que nosotros nos merecíamos, Él lo tomó. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justos o tengamos la justicia delante de Dios por medio de Cristo Jesús, porque hemos creído en Él y hemos seguido y hemos tratado y seguiremos tratando hasta que venga el día donde nos encontremos cara a cara con Él. Sí, hay un maravilloso salmo que capta esta maravilla de este sentir, de cómo nosotros nos sentimos. David lo escribió y en el Salmo 22. Mientras leemos este salmo, pues meditemos en él. Dice, y sabemos cómo termina. Termina él dándole gracias al Señor. Dice, yo no sé si usted puede leerlo, ese salmo y ver lo paralelo entre la cruz y el salmo. David lo escribió antes de que sucediera la crucifixión. Sí. Y si nosotros hemos estudiado la Biblia, nosotros vamos a reconocer estas primeras palabras. Jesús lo dijo en la cruz. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En algunas versiones dicen, ¿por qué me has abandonado? Esas son las palabras de angustia que salieron de lo más profundo del corazón de Jesús mientras sufría en la cruz. Y sabemos que Él sufrió físicamente, pero lo peor que Él sufrió fue cargar con nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras traiciones, infidelidad, nuestras burlas, a veces expresarnos y maldecir el nombre de aquel que estaba guindando en la cruz, pagando la pena que nosotros nos merecíamos. Él lo tomó por nosotros. Entonces nosotros, tenemos que reconocer que mientras Él sufría en la cruz, Él estaba sufriendo por tus pecados y por los míos. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46, dice, y desde aquella hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante que Jesús sufrió en las manos de los hombres, y del enemigo, y por todo ese tiempo que hubo en silencio,
estaba sucediendo algo. Pero en ese momento Jesús clama en angustia. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús clama. ¿Por qué me has abandonado? Sí, porque en la cruz Dios abandonó a su Hijo. ¿Por qué lo abandonó? Dios es santo. No podía tener conexión con una persona que estaba cargando pecado. Sí, Él abandonó a su Hijo. Jesús clama con gran voz en angustia. ¿Sabe por qué Él lo hacía? Porque Él se encontraba separado del Padre, el cual Él nunca había experimentado esto antes. Él siempre tenía una buena conexión con Él. Él era fiel a su Padre era fiel con Él. Ellos tenían una buena relación. Todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Todo esto Él nunca lo había experimentado. Sabemos que la separación vino por causa de que Él estaba cargando con el pecado de la humanidad. Nuestros pecados, los tuyos, los míos y los de todo el mundo. En ese momento, Él no tuvo conexión con su Padre y era algo doloroso para Él. Mas, sin embargo, Jesús fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados, porque Él iba a hacer la justicia para nosotros o por nosotros. Y sabemos que esto es brutal, pero a la misma vez es maravilloso, porque Él fue allá y nosotros no tuvimos que ir a la cruz. Jesús invocó el Salmos 22, no solo las primeras 2 líneas, pero todo el Salmo completo. Nosotros recibimos el consuelo que el rostro de nuestro Dios no se esconde. Él experimentó esto para que nosotros no lo experimentáramos. Nosotros nunca vamos a experimentar de que Dios se nos separe de nosotros. Eso en verdad fue lo que sucedió en la cruz. Dios escondió su rostro de su Hijo, pero ahora no a nosotros. Nosotros podemos ir confiadamente ante el trono de Dios, ante el trono de gracia, porque Él nunca nos abandona. Sí, es una historia que pareciera horrorosa, pero no es una mala historia. Yo amo cómo Jesús clamó, Salmo 22, en aquel momento en que Él fue abandonado. Pero Jesús es mucho más grande que nuestros pecados. La bondad de Dios siempre será triunfante sobre el pecado. Jesús fue abandonado por unos momentos, pero no para siempre. Él pagó nuestra eterna penalidad por el pecado que nosotros hicimos, vamos a hacer en el futuro y estamos haciendo en este presente. Mas sin embargo, nosotros sabemos que Jesús resucitó al 3er día. Él no se quedó allá. Verdaderamente Él lo hizo. Él hizo todo lo que se requería para que nosotros pudiéramos experimentar la presencia de Dios en todo momento. Mientras Él cargaba tus pecados y los míos, Jesús clamó en angustia mientras estaba separado de su Padre. Y lo quiero enfatizar una y otra vez para que tú pienses y medites en lo que verdaderamente Cristo Jesús en la cruz, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, clamando la promesa de Dios, clamando esa promesa de Salmo 22, que nunca nos abandona, Él nunca nos deja y nunca nos dejará. Jesús no se decepcionó, no mientras estaba en la cruz, porque eso es todo lo que Jesús tenía. Lo único que Jesús tenía, para ponerlo claramente, eran las promesas del Padre. Y las promesas de Dios se tienen que contar de generación a generación. Todos aquellos que todavía no han nacido van a escuchar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por cada uno de ellos. Si nosotros vamos al versículo 31 de ese Salmo 22, Él dice que nosotros vamos a anunciar. Dice, vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él fue a la cruz llevando nuestros pecados, nuestros sufrimientos, enfermedades, para crear
justicia para nosotros y que nosotros poder tener una relación con el Padre Celestial. Yo te pido en esta tarde que tú tomes en consideración lo que Cristo Jesús dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, es cierto, Dios lo abandonó en ese momento, le dio la espalda. No podía tener una comunión con su Hijo porque cargaba el pecado del mundo. El tuyo, el mío y el de la humanidad completa. Yo te pido a ti que tú tomes en consideración, porque desde ese momento en adelante, después que Cristo Jesús murió, después que Él tuvo la batalla y resucitó en el domingo, para que nosotros pudiéramos ser justos al frente de Dios por causa de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Cristo es nuestra justicia. Cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros sentimos en vergüenza, en sentido de arrepentimiento, cuando nos sentimos menos, cuando estamos depresivos, cuando nos encontramos completamente perdidos, turbados, porque el enemigo ha puesto muchos problemas en nuestras vidas, nosotros tenemos que acordarnos de las promesas de Dios. Nunca te abandonaré ni te dejaré. Si nosotros vamos al trono de gracia, le pedimos perdón, le rogamos, Él nos perdona porque nos ve a través de la justicia de Cristo Jesús en la cruz. Yo te pido que lo tomes en consideración. Si tú nunca has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, quiero que repitas esta oración conmigo. Y después al final, en el número que va a estar en la pantalla de que tú hiciste la oración, yo levanté la mano, puedes enviarnos un mensaje y dejarnos saber que tomaste ese paso de salvación. Repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario, llevando mis pecados, llevando mis sufrimientos, ansiedades, infidelidad, todo lo llevaste a la cruz del Calvario. Yo me arrepiento porque sé y reconozco que he pecado. Perdóname, te recibo como mi Salvador y ayúdame a seguirte desde este momento en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber hecho esa oración. Aquellos que ya conocen a Cristo Jesús como su Salvador y a veces se tiran a la izquierda o se tiran a la derecha y sacan su vista de Jesús. Yo te pido pues que tú hagas la misma oración y le digas, Señor, perdóname por haber sido infiel y por medio de tu Espíritu Santo, acuérdame cada vez que cometo un error para volver al trono de gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor me los bendiga